Miércoles 31 de agosto, bienvenidos a la segunda dosis. Alfonso Rojo, director. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás mejor que Pedro Sánchez teniendo que pensar en cómo, digamos, debatir con Feijóo? Pues hoy tengo un día complejo. Sí, eso... Además con muchas cosas, antes de entrar en materia. Primero, estoy pasmado. Yo no sé si yo me he vuelto viejo o pertenezco a una generación en proceso de extinción, pero he tenido un final de verano de esos que te quedas sorprendido. Bajas a la piscina, los tíos con las piernas depiladas y las tías con unos felpudos debajo de los brazos que llama la atención. No quiero entrar en gustos, cada uno que haga lo que quiera, pero a mí como poco me ha sorprendido. Dos, he intentado, para hablar de la administración, pues colocar el DNI electrónico del que tanto habla este Marlaska, este gobierno. Es literalmente imposible. Muy difícil. Son tan burros el Ministerio del Interior de Marlaska que solo funciona un navegador, que es Firefox, que no lo utiliza nadie. Y dos, aunque te pongas, al final no hay quien lo pueda hacer, todos son unos trámites tremendos. Por cierto, el retraso en el papeleo para hacer pasaporte o carne de identidad clama al cielo y no se puede someter a una ciudadanía como la nuestra a ese tipo de castigo. Lo que no puede ser es que subamos por la avenida Asturias, ahí está todo, seguridad social, seguridad no sé qué, seguridad no sé cuántos establecimientos de la administración pública y están todos cerrados. No haya ni una sola persona. Se tenga que pedir cita para hacer cualquier tipo de trámite. Te dan cita para dentro de un mes porque está todo el mes ocupado ya. Es decir, entonces es que es alucinante. Y esto lo vemos, y lo veis los días que voy andando. En lo de la documentación ya es pavoroso. Son muy amables los agentes cuando vas, te atienden muy bien, pero las colas son inmensas, los retrasos son gigantescos. Pero es común en el país, esa es la España de Sánchez, porque tenemos cosas que trascienden de la España de Sánchez. El Tribunal Constitucional, ahora que está muy en boga toda esta historia del aborto, lleva 12 años sin pronunciarse, sin emitir su dictamen sobre el recurso que hubo en su momento del aborto. 12 años. Unos tipos que cobran, que tienen supuestamente prestigio y están ahí. A mí me llama, yo creo que... Lo hacen por temas ideológicos. No, pero son 12 años. Digan lo que digan. No importa lo que ustedes vayan a decir. No juzgamos el contenido de su pronunciamiento. Pero diga, llevan ustedes 12 años sin hacer absolutamente nada. Esto es la parte en que yo tengo de quejar. Y lo del DNI o el pasaporte es que es un drama. Es un drama. Y cuando lo consigues dices, bueno, pues lo voy a poner en el ordenador. No, eso es otra cita que tienes que ir para... No, pero si yo no soy capaz, yo me pongo en el ordenador, me leo los asuntos, sé dónde lo tengo que llevar, trabajamos en Internet y no soy capaz de instalarlo y utilizarlo, yo me imagino a la gente común y corriente que dedica a Internet lo mínimo. Hay que decir que tú sabes bastante de ordenadores y Internet. Bueno, pues, pero yo no soy te mueves bien, la cosa pero no eso tengo que decirlo, te mueves muy bien. No soy capaz de instalarlo y utilizarlo. Y después te lo piden, oiga, la firma electrónica. Miren, en lugar de gastar tanto en viajes en Falcon, en irse a Nueva York de vacaciones, en masajes que se dé Marlaska, inviertan en estas cosas, preocúpense por los españoles y hagan que la administración funcione y eliminen de una puñetera vez esto del contestador electrónico en la administración, esto de marque no sé qué, ponga no sé qué, espere 2 minutos, haga no sé qué, lo hacen lo mismo los bancos, cuando vas a anular una cosa en un banco te vuelven loco, eso tendría que estar prohibido por ley. Bueno, al tema... Vamos al tema porque hubo cambio de estrategia en una Moncloa que ya está, como decía yo, un vídeo acojonada. Creo que esta es la palabra que mejor define ahora mismo pues cómo está el gobierno, cómo está la Moncloa, cómo está Pedro Sánchez y su séquito. Hemos pasado pues de insultos constantes a Alberto Núñez Feijóo, que es la estrategia que tiene en estos momentos, insultar, como no tiene argumentos, pues insulta. Pero hubo en estas últimas horas un cambio de estrategia, yo creo, y es ahora querer confrontar con Alberto Núñez Feijóo en el Senado para el tema del debate energético, ¿no? ¿Cómo valoras esto? ¿Qué ha pasado? Bueno, de insultos yo creo que, a debatir. Bueno, lo estamos viendo, nosotros lo estamos dando en Periodista Digital, encuesta tras encuesta, se marca una tendencia en el sentido de que si hubiera elecciones ganaría el centro derecha con cierta claridad y se percibe un crecimiento constante del PP desde que está Feijóo al frente. Como tú dices, la estrategia que siguieron inicialmente es insultar,
insultar, extremista. Pero de todo, vago, hasta sinvergüenza, creo que llaman. O sea, vamos, es decir, Pero, de todo. Han debido llegar ya a la conclusión en Moncloa que no les funciona. Como no les funciona, la culpa es de Putin. La culpa es de Putin. Al que va a comprar al supermercado, pues mira, normalmente no se acuerda de Putin. Se acuerda de otra cosa que empieza por tres de las... Lo que ves es que esto es una putinada. Los precios de esto es una putinada. Una entonces, putinada. Y parece que ahora, porque esto ha sido súbito, si te fijas, a la desventurada portavoz del gobierno le han hecho hacer un papelón. Salir primero diciendo no habrá cara a cara, y a las pocas horas sale el otro en un zigzag y dice que va a haber cara a cara y que va a arrasar a Feijóo. Yo creo que se busca, porque el formato le es favorable, el formato en el Senado de la próxima semana va a ser monotemático, permiten que intervengan, no va a ser un cara a cara entre los dos, sino permiten que participen los portavoces de los otros grupos. Ahí va a estar respaldado y arropado Pedro Sánchez por toda esta panda, esta patulea que tiene de periféricos, extremistas, PNVistas y la madre que los hizo, y cree que puede demostrar o transmitir la idea de que Feijóo no es un hombre preparado para gobernar España, porque no conoce la política exterior, porque no conoce la sutileza, los detalles, los mecanismos del problema energético. Yo creo, personalmente, que se va a pegar otro carayazo Pedro Sánchez. Hombre, vamos a ver, carayazo, como tú dices, ya se lo pegó desde hace tiempo. Es decir, lo que no puede ser que tengamos un problema energético y que se ponga mal con el principal país exportador, que se llama Argelia. Lo que no puede ser que tengamos un problema energético y que cierre centrales nucleares aquí en España, mientras tanto compra energía nuclear a Francia y Francia nos da a nosotros los residuos. Es decir, los residuos también los almacenamos aquí en España. Lo que no puede ser es que tengamos minas de uranio, que tengamos gas, 1 y pico billones de metros cúbicos de gas que se pueden extraer vía técnica fracking, y que aquí en España el gobierno lo haya prohibido ya en el año 2021, y cuando le estamos comprando a precio de oro el gas a Estados Unidos, que lo obtiene por la vía fracking que el gobierno pues no quiere. Decir, desde luego, oye, no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta que hay muchas más soluciones, que hay muchas más propuestas, muchas más medidas, que no sea acabar con los establecimientos de los comerciantes, de los hosteleros, etcétera, que tienen que cerrar ya a las 10 de la noche. O sea, vamos, es que es evidente que hay más soluciones. Ha habido muchas decisiones equivocadas en el planteamiento energético, en España y en Europa. Es decir, la de Europa hace 22 años de ponerse en manos de Rusia, que hizo Alemania, pues fue equivocada, igual que la apuesta antinuclear que hizo en su conjunto Europa y de forma muy marcada Alemania y España. Se ha demostrado errónea, equivocada. La apuesta anti-fracking, que por cuestiones ecologistas tomó fundamentalmente España y otros países. Y Estados Unidos forándose. Bueno, Estados Unidos hay un momento en que, ante la posibilidad de tener que depender, porque ha habido varias crisis del petróleo de Oriente Medio o del petróleo venezolano, deciden recurrir al fracking. El fracking es más caro. Cuando el barril de petróleo está alto, el fracking es muy rentable. Más difícil conseguirlo. El fracking es muy rentable. Cuando el petróleo está muy bajo de precio, pues no es rentable. Entonces, ahora que está muy alto, es muy rentable para ellos y les permite exportar crudo. En el asunto nuclear, hay una maldición o una especie de pecado original de la energía nuclear, que es la bomba de Hiroshima, paradójicamente, y algún accidente que ha habido. Pero la apuesta antinuclear se ha demostrado un error para España. Pero dicho esto, es decir, es que el actual gobierno, que es el que nos tiene que preocupar a nosotros como españoles, a nosotros, mira, lo que hizo Merkel, que lo paguen los alemanes y que le pasen factura con Gazprom. En el caso español, todas las decisiones que se han tomado estos meses son parches, ocurrencias, el apagón de los escaparates. Tenemos hoy la electricidad más alta de la historia. Récord, desde el tope del gas de famoso, está en récord. Por eso digo, en récord. Y dices, el gasto en electricidad. No, es que bajó 10 euros. Va, es que bajó, dice, pero vamos a ver, por favor, hombre. Y el consumo, dices, es que el consumo ha bajado. Es que no ha bajado el consumo. No, claro, bajamos porque no podemos pagar la factura de la luz del gas y tal. Baja el consumo. Porque si en lugar de estar el termómetro a 40 grados, está a 32, el gasto en aire acondicionado es menor. Una vez que se reanude
el ritmo industrial, ya verás cómo vuelve a subir el consumo de electricidad. Y todas estas decisiones que se han tomado es erróneas. Entonces, ¿a qué fía todo Pedro Sánchez? Que es en lo que estamos en la política y que es la clave. Pues lo fía a renovar confiando en desgastar a Feijóo. Ahora ya no tiene otra. Se han dado por 50, que les ha costado, que tenían un rival de más entidad. Estaban viviendo extraordinariamente bien. Con Pablo Casado. Con Pablo Casado y con Egea y Pablo Casado, porque es una que estaban orgullosos digamos, de una diferencia de un punto. Sí. Estaban orgullosos, es decir, sí, orgullosos. Estaban muy contentos con ese tipo de oposición y se han encontrado con que de repente aparece un personaje que, sin ser la mamá de Tarzán, que simplemente habla con cierta lógica, no parece ponerse nervioso. Es Feijóo, y no es por tiarle flores. No lo sé, pero a mí me da la impresión de que está haciendo solo... No se está ni despeinando. Y bueno, es que Feijóo, ¿qué ha hecho? Feijóo no ha hecho más que estar. Ha llegado, ha hablado con serenidad, ha dicho 4 cosas sensatas, ha dado una imagen frente a su partido distinta a la que daba la anterior dirección, un partido más unido sobre el que él manda. No ha atacado a Vox, se ha limitado, que ahí no sé si le va a funcionar, a ignorarlo. Has visto que nunca habla de Vox, Feijóo. Pero es mejor que lo ignore a que lo ataque. Sí. Es mejor a que lo ignore, a que salga en la moción de censura con Pablo Casado diciendo barbaridades, que se chapoteaban la sangre, no sé qué historia. Es decir, eso fue una barbaridad absoluta de Pablo Casado y un error garrafal que le condenó. Las relaciones entre Vox y PP, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, no están mal. Es decir, de hecho, en el propio Ortega Smith, hace unas horas, hace un día, en la entrevista con Feijóo en Los Santos en el radio, le dijo que estaban abiertos a tenderle la mano al Partido Popular. Es que no hay otra. Pues ya está. No hay otra. Pero vamos, claro. Es decir, que el que piense que va a tener mayoría absoluta sueña, y el que crea que el centro derecha puede llegar a la Moncloa, al poder, sin una alianza, sin un pacto, sin un acuerdo, sin un apoyo entre Vox y PP, está en la inopia. A lo mejor me equivoco, pero yo creo que no. En cualquier caso, la táctica del PSOE, de Sánchez, por lo menos porque está cambiando también mucho en los próximos meses o las próximas semanas, va a ser constantemente Feijóo, ni siquiera el PP, ni siquiera contenidos. Ni siquiera Ayuso. Es decir, ¿te has fijado que también Ayuso ha empezado a desaparecer de los comunicados y los ataques que hacían? Porque se han dado también cuenta que atacando a Ayuso elevan a Ayuso, claro, y bajan ellos de nivel. Entonces se van Les a centrar, costó, darse cuenta. Sí, se van a centrar casi exclusivamente en desgastar a Feijóo, en buscar errores, en utilizar a sus medios de comunicación para destacar cualquier pifia que cometa. Yo no veo a Feijóo en la línea ni de hacer grandes cosas ni de cometer errores. Es decir, yo creo que se ha marcado una ruta. Vamos a ver qué ocurre en el debate del Senado de la próxima semana, aunque también te digo que ese tipo de cosas nos afectan mucho a nosotros, nos interesan mucho a nosotros. Al público le importa un comino. O sea, tú te ves al personal pegado al televisor pero va a ser importante. Y para concluir, yo creo que hay un tema internacional importante, de hecho es un tema histórico, ¿no? Y es la muerte de Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, de la URSS, ¿no? Que puso en marcha la perestroika, como todo el mundo, mucha gente sabe y conoce, la gente muy ignorante, mucha gente sabe y conoce, pues ha sido el paquete de medidas, ¿no? Para un poco liberalizar el país. Eso desde luego, ¿no? Es decir, volverlo un poco más capitalista, podemos llegar a decirlo, y desde luego mejorar la economía que había dejado, pues los anteriores líderes de la Unión Soviética, que sumieron la población en la más pura ruina, en la más pura miseria. La perestroika es lo equivalente, por decirlo de alguna manera, una especie a la transición o la apertura. Sí. Sería más la glasnost. La liberalización. Era glasnost, que era la apertura, y perestroika, que era la todo parte el proceso. económica. Gorbachev, que ha muerto este martes con 91 años de una enfermedad que tenía, no sé qué enfermedad, pero se había puesto gordísimo, inflado, tenía 91 años. Era el hombre de la mancha, tenía una mancha aquí. Y es el hombre al que Time hace hombre del año por lo menos una vez y hombre de la década otra vez. Es un comunista, y era un comunista, eso que nadie tenga la más mínima duda. La gente se crea absolutamente impopular en Rusia. Pasa a Rusia y es raro, a lo mejor hay alguien, yo no he encontrado, yo ni siquiera Igor Mikhailev, que es amigo mío, la gente que yo conozco,
echan pestes del personaje porque entienden que tiene una salida de Afganistán vergonzosa. Dos, que cede que permite el desmoronamiento de la URSS y la separación en las repúblicas de una forma precipitada y equívoca. Tres, que es el caldo de cultivo para aquel intento de golpe de Estado que hubo en el verano que impulsa a Yeltsin al poder. Y 4 y 5, acaba con el papel de la URSS, de Rusia, como superpotencia mundial, que ahora parece que lo está recuperando. A mí me da la impresión de que él era comunista, de que él creyó que podía controlar, abrir el sistema y mantener el sistema, y abrió el sistema y se desmoronó el sistema, y yo creo que no tenía un plan concreto, y la prueba es cómo se parte la antigua URSS. Si tú te fijas en la historia de Rusia y de la Unión Soviética, mucha gente no sabe, por ejemplo, que Trotsky era ucraniano. Sí, es verdad. Era de Odessa. Es verdad. O la gente no sabe que Stalin no era ruso, era georgiano. La gente no sabe que Dzerzhinsky, que es el monstruo inicial de la KGB, de la Lubyanka, era polaco. Entonces, tienes muchos de estos personajes porque aquello era toda una entidad, el imperio ruso y el que vuelven. Y mucha gente quizá ignore que ganan la Segunda Guerra Mundial Alemania no apelando al comunismo ni a la URSS, sino apelando a la madre Rusia y al alma eslava. Entonces, ¿qué ocurre con Gorbachov? Gorbachov probablemente era un hombre muy bien intencionado, pero el periodo que deja es monstruoso. Es un crecimiento de las mafias, enriquecimiento bestial de aparachis comunistas que estaban muy bien situados y que se quedaron con la minería, con las industrias, se quedaron absolutamente con todo. Falta de protección para mucha gente que la perdió. El sistema soviético era miserable, iban siempre con una bolsa en el bolsillo, pues si había algo. Y se ponían en las colas, a veces que dices tú, oye, se ponen en las colas, ¿para qué esperan? No sé. Pues si acaso pillaban algo. Yo recuerdo cuando abrí el McDonald's en Moscú, las colas que había, como si aquello fuera, era un lujo asiático. Asiático. Entonces yo no sé, su muerte va a ser llorada por muchos en Occidente. Hoy solo he oído que elogios. En Rusia no van a llorar, a llorar su muerte. Él apoyó la recuperación de Crimea, que él tenía la culpa porque aceptó un mapa que era absolutamente ilógico de reparto. Y tenía buena relación con Thatcher. Sí, y él había criticado la guerra en Ucrania. Que si le van a llorar, yo creo que le van a llorar como muy poco. Le van a llorar los rusos. En Occidente, para Occidente sí fue muy importante. Él permite que caiga el muro de Berlín. Es con él con el que cae Ceausescu porque fuerzan a los militares rumanos a dar un golpe contra él. Se acaba la Guerra Fría y no lo sé, pero en Rusia no le van a tener cariño. No, eso está claro. Alfonso Rojo, un placer como siempre. El placer es mío. Una cosa que te voy a decir que decían, que dicen los rusos. Los rusos, cuando Gagarin sale al espacio, que es uno de los grandes momentos de la historia, de triunfo de la Unión Soviética, porque aunque fuesen una mierda que no comían ni nada, pero la carrera del espacio, en la primera fase, le ganan a Estados Unidos en los cohetes una y otra vez. El momento de la palabra que él dice, cuando lo pronunciaré muy mal, que él dice es "payéjale", que es adelante. Pues, periodista digital, payéjale.